Familia Vida en Plenitud, muy buenos días. Qué bueno estar aquí con ustedes nuevamente. Qué bueno ser participante del crecimiento, de la formación de los hijos entendidos en este nuevo pacto, en la gracia que es en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros cada día, incrementándote en cada vida y en cada uno de nosotros, trayendo luz, trayendo revelación, entendimiento de tu verdad, haciéndonos cada día hijos entendidos en ti, creciendo y siendo formados hasta que nos lleves a la estatura del varón perfecto, Señor. Y en esta mañana, Señor, nos disponemos para recibir tu palabra implantada, Señor, en nuestros corazones, que no es un consejo solamente para decir si sí o no, sino que es una palabra que nos direcciona y nos encamina según el propósito eterno. Gracias por casa vida en plenitud y por cada uno de los hijos entendidos en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Hace poco estuve hablando de un tema muy interesante y me quedó una parte que quiero como concluir en esta mañana. Y en ese tiempo, ya va a ser 20 días creo, estuve hablando de los hijos. Somos hijos de Dios, somos hijos por adopción, somos hijos que hemos sido predestinados por el Padre Eterno que se ha decidido por cada uno de nosotros para hacernos sus hijos entendidos en Él, hijos que le manifiestan, hijos que le revelan permanentemente, hijos que cada día están en ese propósito eterno, siendo afirmados en Él, siendo entendidos en Él. Entonces, creo que hay una generación de hijos que está creciendo, que está avanzando y que estamos siendo entendidos en el propósito de nuestro papá, que estamos siendo llevados a ese entendimiento de ese propósito de nuestro papá hermoso. Somos hijos por adopción. Acuérdese lo que dice la escritura en Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Somos hijos por nacimiento, somos hijos por renacimiento, somos hijos engendrados. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios, por Dios le guarda y el maligno no le toca. Somos hijos engendrados. Hablamos un poco de lo que es crear y de lo que es engendrar. Y en estos días que supimos del alumbramiento de Marcelita, ese engendramiento donde la gente empieza a decir, uy, tiene los ojos del papá, tiene el cabello de la mami, tiene los pies de la abuelita. Entonces nos empezamos a dar cuenta que engendrar trae una identidad, trae una naturaleza conforme a aquel el cual los engendró. Entonces eso es maravilloso de poderlo entender. Para mí es clave entender todas estas cosas que nos llevan a ser reafirmados en esos hijos que somos de Dios, escogidos como hijos suyos desde antes de la fundación del mundo, entendidos en Él, en ese propósito eterno, predestinados para ser adoptados hijos suyos. Nos marcó un destino eterno del cual, ¿qué nos puede sacar de ese destino como hijos de Él? Somos hijos con derechos, somos hijos también con responsabilidades, porque todo hijo tiene derechos, pero también tiene responsabilidades que conllevan el ser hijos. Y lo dije, esa parte del apellido, wow, que en nuestro tiempo era una responsabilidad maravillosa. Mira el hijo de aquel que hizo, mira el hijo de aquel cómo se comporta. Ahora como hijos de Dios, ¿qué dirán de nosotros? Mira, ese se dice que es hijo de Dios. Mira su comportamiento, mira su actitud, mira. Por eso Pablo lo advertía y una vez cortante, de una manera tajante, lo decía el apóstol Pablo, no haré nada que afecte la conciencia de mi hermano. Y es una invitación para que como hijos de Dios nos comportemos de una manera que todo lo que hagamos no afecte lo que el hermano piensa de la vida de Cristo, lo que el hermano es en Cristo, que no sea afectado por mi obrar. Acuérdese que mi obrar emana de mi ser. No obro para hacer, no, obro porque soy
un hijo de Dios. Y en ese obrar yo tengo que manifestar lo que soy en Cristo Jesús. Y esto es realmente maravilloso en nuestras vidas. Somos hijos herederos, hijos maduros que entienden el derecho de esa herencia maravillosa. Algunos, aunque son hijos, viven como esclavos. ¿Por qué? Porque no han madurado, no han llegado a una etapa de madurez que como hijos manifiestan a plenitud esa vida de Cristo. Necesitamos una generación de hijos entendidos que se levanten y que manifiesten a plenitud esa herencia que el Padre Eterno nos ha otorgado. Y muchas veces no manifestamos la herencia porque la desconocemos. A veces equiparamos la herencia con las añadiduras. Las añadiduras vienen por causa de la herencia. Las añadiduras no son la herencia. Las añadiduras vienen por causa de la herencia. Somos herederos de una gracia, somos herederos de nuestro Padre Celestial, somos entendidos en Cristo Jesús, somos herederos por causa de un propósito. Wow, esto es maravilloso y nos lleva al entendimiento de esas verdades en Cristo, esas verdades que no solo nos transforman, sino que tienen que afectar a otros en nuestra parte externa, ¿no? La luz que alumbra dentro de nosotros tiene que ser tan poderosa, tan potente, que no se pueda esconder, sino que alumbre a nuestro alrededor. Por eso tenemos una misión que cumplir, una misión que está encaminada precisamente a eso, ¿no? A que en esa medida de que somos sus herederos también tenemos que crecer como hijos, ¿no? Hijos que viven y funcionan en una realidad que nos pertenece realmente. Pero hay hijos que no lo hacen, ¿por qué? Por la ignorancia. ¿Y cuál es nuestra labor y nuestro trabajo como hijos? Llevar a esos hijos al conocimiento de la plenitud de la herencia que el Padre les ha otorgado. Por eso Efesios 4:12 al 14 lo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, una unidad de la fe completa y del conocimiento, ojo con esto, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida. ¿Cuál es la medida? ¿La medida tiene alguna medida humana? No, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Wow, de la plenitud de Cristo. No es cualquier medida, es una medida celestial, es una medida eterna, es una medida espiritual que nosotros no podemos poner en un catálogo, no podemos medir humanamente, no podemos como escalizar, poner una escala ahí, no, es una medida que es totalmente espiritual, a la medida de la plenitud de Cristo. Y cuando estemos creciendo en esa medida, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entendiendo esto, que ese derecho de herencia inclusive no tiene nada a ver con nosotros, es con Él. Él es el que pone la gracia en nosotros y el que nos lleva día a día a que nosotros crezcamos en Él. Pero sí hay una responsabilidad que como hijos tenemos que cumplir, que tenemos derechos pero que tenemos responsabilidades, que lo que ya nos fue otorgado en Cristo está en una medida en la cual es mi responsabilidad como hijo llevarla a una madurez en Cristo Jesús. Vosotros estamos completos en Él, dice el apóstol Pablo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos porque Él nos hizo completo, pero Él es nuestra herencia y en Él lo tenemos absolutamente todo. Absolutamente todas las cosas nos fueron otorgadas por nuestro Padre eterno. Una herencia incontaminada, una herencia incorruptible, una herencia inmarcesible, que está reservada ¿en dónde? En los cielos. Por eso la herencia no tiene que ver nada con las añadiduras. Las añadiduras es para los que son hijos maduros, herederos del Padre eterno. La herencia está reservada en los cielos para sus hijos escogidos, para su pueblo, para sus herederos, para sus descendientes, para los que tienen su ADN. Como ya vimos, somos hijos por adopción, hijos por nacimiento, hijos engendrados,
hijos por renacimiento, hijos escogidos desde antes de la fundación del mundo, hijos creados, hijos de mil maneras. Podemos ver en las Escrituras que el Padre nos da el entendimiento de que a quien Él escogió lo hizo su Hijo. Y nosotros, y yo quiero que afirmes eso sobre tu vida en esta mañana, nosotros somos hijos escogidos por nuestro Padre eterno, hijos amados por nuestro Padre eterno. Wow, tremendo. Somos hijos, y si somos hijos tenemos que crecer como hijos, y cuando crecemos como hijos también somos herederos de Dios, y dice la palabra, y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él estamos en un propósito eterno. Tenemos derechos de hijos en la misma medida que el Padre le otorgó esos derechos a su Hijo Jesucristo. Wow, tremendo eso. Es difícil concebir en nuestra mente humana de que Dios nos establece en un nivel. Por eso dice que nos sentó con Cristo en los lugares celestiales y con Él asimismo nos glorificó. Nos dio una herencia, nos dio la capacidad de que en esa gloria interna que tenemos lo reflejemos a Él como hijos amados. Tenemos como hijos derecho de herencia, y esos derechos de herencia tenemos que conocerlos. Que vuelvo y repito, y quiero aclarar esto en esta mañana, somos hijos, sí, y ya lo vimos hace 15, 20 días, somos hijos, pero somos herederos, y esa herencia espiritual no tiene nada que ver con las añadiduras. Las añadiduras vienen porque ya nos persiguen a nosotros no las perseguimos a ella. Las añadiduras vienen porque en su gracia le plació ponerlas ahí, pero la herencia viene por causa de una madurez, por causa de un crecimiento, por causa de una formación en Él. La madurez viene cuando nosotros anteponemos a todo la vida de Cristo, al crecimiento de la vida de Cristo en mí. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Cuando yo no le doy un lugar, sino que le doy todo, porque Él es todo en mi vida. Él es el que ocupa todo mi ser, toda la estructura, mi alma, mi cuerpo y espíritu es el que tiene que gobernarlas. Definitivamente tienen que ser gobernadas por Él. Cuando yo le doy ese lugar a Él, el que le corresponde, la única posición, porque no hay una medida de posicionarlo primero, segundo, tercero, no. Él es el único, Él es el soberano de todas las cosas. Cuando yo le doy ese lugar que a Él le corresponde, hay una herencia, hay una herencia. Hebreos nos habla de la herencia precisamente y la describe así. Me gustaría que en esta mañana miráramos a esos punticos de la herencia. Primero tenemos una herencia que es la realidad de la gracia de Dios en nosotros. Ojo, no tiene nada que ver con las añadiduras. Es una herencia espiritual reservada en los cielos para nosotros como sus hijos. La realidad de la gracia de Dios. Hebreos 8, 7 al 9. Invito a que busques ahí en la palabra Hebreos 8, 7 al 9. Acuérdense que el libro de Hebreos es una transición entre un antiguo pacto y un nuevo pacto. Entonces, entendiéndolo desde ese punto de vista. Porque si aquel primero, está hablando del primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, esta es una realidad que ahora nos pertenece, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado la realidad de un segundo pacto, de ese nuevo pacto. Entonces aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto antiguo que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí totalmente de ellos. El Señor dice
que hay una realidad nueva establecida para nosotros como sus hijos. La realidad de esa gracia, de ese pacto de gracia, de ese pacto eterno, de ese pacto de amor que Dios hizo con cada uno de nosotros. ¿Qué contiene realmente este pacto? Que este pacto, su contenido principal es la misma esencia de él, su naturaleza, su identidad, su propósito, que ahora no están fuera del hombre, sino que están dentro del hombre. Y cuando ese pacto está dentro de nosotros, nos lleva a funcionar como Dios quiere que funcionemos. Nos lleva a evidenciar la naturaleza y el carácter de Dios en cada uno de sus hijos, no de una manera forzosa, sino de una manera orgánica y natural. No es un pacto de letra muerta, sino es un pacto vivo, porque es Cristo mismo en cada uno de nuestros espíritus establecido para que nosotros crezcamos en Él, lo evidenciemos a Él, lo manifestemos a Él y seamos hijos amados que conocen la herencia y a través de esa herencia estamos dando a conocer al mundo a Cristo mismo en cada uno de nosotros. Qué bueno es el Señor. Pero este pacto no depende de nosotros. El establecimiento de esta gracia, estamos hablando de la realidad de la gracia de Dios. Esta realidad de esta gracia no depende del hombre, que es que Dios me la dio por lástima o que Dios me la dio por méritos humanos. No, no depende absolutamente del hombre, sino que esta realidad de esta gracia está establecida sobre el fundamento de la fidelidad absoluta de Dios. Absoluta de Dios. No depende de nosotros si soy bueno, si soy malo, si es por lástima, si es por mérito. No, es la realidad absoluta en la fidelidad de Dios. Es por su fidelidad. Yo creo que ahí es cuando nosotros tenemos que decir amén, gracias Señor, porque si fuera por nosotros creo que no hubiéramos logrado nada. Por eso dice que ese segundo pacto, ellos no permanecieron en ese pacto porque no podían, no tenían la capacidad humana para hacerlo, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El hombre por sus propios medios no es capaz de lograr o alcanzar algún mérito delante de Dios. El hombre por sus propias fuerzas no tiene mérito absoluto delante de Dios. No, es por la absoluta fidelidad de Dios, la realidad de la gracia de Dios. Pero ¿qué viene con esa gracia? ¿Qué trae esa gracia a mi vida? Esa es una pregunta que me gustaría que ahorita más adelante, cuando nos reunamos por Zoom, usted pudiera decirlo. No que lo busque en un libro, no ay, voy a mirar si en este libro. No, sino que usted, por su propia experiencia personal, pueda decir en esta mañana qué viene con la gracia de Dios o qué ha venido con la gracia de Dios a mi vida. ¿Qué ha traído la gracia de Dios a mi vida? ¿Cosas naturales? Lo natural es temporal, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es lo que ha traído esa gracia de Dios en mi vida? Bueno, pero Hebreos también nos habla de una realidad que tenemos nosotros como hijos de Dios, y es la realidad de un cambio interno. Hebreos 8:10, estamos mirando Hebreos 8, ya miramos 7 al 9, ahora estamos mirando Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. La realidad de un cambio interno. Por eso estoy hablando de una herencia eterna, de una herencia espiritual. ¿Qué nos trae esa herencia espiritual? ¿Ah? Nos trae la realidad de la gracia, pero ahora también nos trae y nos afirma la realidad de un cambio interno que, vuelvo y repito, no depende del hombre. El hombre por sus méritos humanos, por su esfuerzo humano, no lograría cambiarse al mismo. Si no logro cambiarme a mí mismo, no lograría cambiar a los demás. Es la realidad de Dios en cada uno de nosotros como sus hijos. Por lo cual este pacto que haré con la casa de Israel, con ese Israel espiritual que somos nosotros, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. ¿Dónde las pondrá? ¿En algo escrito? ¿Pondrá sus leyes en algo escrito? No, pondré mis leyes
en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Nada externo, todo interno, espiritual, porque lo espiritual, lo que no se ve, es eterno. Y cuando ese pacto tenga un cumplimiento en la vida de Cristo, impartida a mi vida, seré a ellos por Dios. Entonces, ¿antes qué era? Era un Dios lejano. Era Dios, pero era un Dios lejano. Pero aquí me está hablando de esa coinonía. Seré a ellos por Dios, un Dios coinonos, un Dios de intimidad, un Dios de amor, y ellos me serán a mí por pueblo, un pueblo obediente, un pueblo que me ama, un pueblo que me sirve desde la perspectiva de hijo, no de esclavo. Wow, la realidad de un cambio interno es maravilloso. Reflejamos lo que está dentro de nosotros, nuestra naturaleza, nuestra esencia, qué somos realmente en Él. ¿Qué eres tú en Él? ¿Qué eres tú en Él? ¿Un hijo? ¿O simplemente le sirves? ¿O eres un verdadero hijo que le ama y que le expresas a plenitud, no solamente en un ámbito religioso, sino en todas las esferas donde Dios te establece y te pone? Como hijo amado, tú le expresas, tú hablas lo que Él te dice que hable. Acuérdese que vimos eso, que todo lo que el Padre me diga que yo haga, eso hago. Eso es un hijo. Si mi Padre me dice que haga esto, yo lo hago. El Espíritu Santo me guía a toda verdad. Reflejamos esa parte interna. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? De la abundancia del corazón habla la boca, porque de dentro del hombre salen los buenos o los malos pensamientos. ¿Qué es lo que hay dentro de ti que está reflejando? La naturaleza y esencia de un verdadero hijo de Dios, entendido en la realidad del pacto donde ha sido establecido, entendido en la gracia que le ha sido depositada en él, que es Cristo mismo. Nosotros expresamos en todo nuestro ser esa naturaleza y esencia. No solo el rema, no solo palabras bonitas, no solo el Señor me dijo esto y eso es lo que yo expreso, no, sino que más que el rema es el grafos. Yo expreso el grafos porque dice que la escribirá, pondrá en mi mente, pero las escribirá, grafitará, grafos en mi corazón. La palabra escrita en nuestro corazón. Eso es lo que me lleva a evidenciar lo que soy. No es que te digan que hagas o no hagas, es que hay un grafos escrito, Casa Vida en Plenitud, en tu corazón para evidenciar y manifestar lo que realmente tú eres. Un verdadero hijo de Dios amado que lo manifiesta, que lo evidencia, que revela el carácter de Cristo a donde quiera que vaya. Carácter. A veces comparamos la palabra carácter como el genio de una persona. No, eso no tiene nada que ver con carácter. Carácter es una cualidad del ser humano de manifestar lo que es en esencia y naturaleza. Ese es el carácter. El carácter. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando el grafos está grafitando en mi corazón, a mí no me tienen que decir que me una, a mí no me tienen que decir que me conecte, a mí no me tienen que decir que vaya a un congreso, a un CEN, a mí no me tienen que, wow, si me lo dicen una sola vez, ya el grafitado que hay en mi corazón pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y una pandemia tampoco nos puede frenar en el propósito eterno de Dios. Tenemos que ser cuidadosos, sí, amén. Pero no podemos frenar el avance, la dirección, la directriz de Cristo en mi vida por causa de una pandemia. Que seré cuidadoso, claro que sí, pero yo avanzo y crezco en la medida en que Cristo es no impartido, porque Él ya está impartido, es reflejado en mi vida como un verdadero hijo de Dios. La realidad de un cambio interno. Mi amado, esto se trata más de adentro hacia afuera que de afuera hacia adentro. Porque del corazón habla, de la abundancia del corazón habla. Porque de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué está corriendo en nuestro interior? ¿Qué estamos reflejando? ¿Qué estamos manifestando? Esa es otra pregunta para esta mañana en el sur.
¿Qué es lo que realmente nosotros estamos manifestando y reflejando en nuestras vidas como hijos de Dios? Si estamos reflejando su naturaleza, su carácter, si estamos evidenciando a totalidad y a plenitud la vida de Cristo en todas las esferas de nuestra vida, cuando hay escasez, cuando hay abundancia, cuando hay lluvias, cuando hay sol, cuando hay pandemia, cuando no hay pandemia, virtualmente, no virtualmente. No nos amoldemos al mundo ni a las cosas del mundo. Yo no me puedo amoldar a que la pandemia me tenga encerrado en cuatro paredes y no funcionar en el propósito eterno de Dios. Tendré cuidado, pero tengo que expresar la vida de Cristo. Tengo que funcionar como un verdadero hijo de Dios. Ir a entrenarme si es necesario. Ir a buscar si es necesario. A buscar ese crecimiento. A buscar esa formación. A buscar ser cada día mejor, entender cada día mejor. Wow. Hebreos también me habla de esa herencia, de la realidad del perdón de todas las cosas, que seguramente es algo muy conocido para nosotros. Hablamos de la realidad de la gracia en mi vida, la realidad de un cambio interno, pero también hablamos de la realidad del perdón de todas las cosas. Una realidad del perdón. ¡Wow! Yo ya lo tengo. Amén. Aleluya. Hebreos 8:11 al 12 dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Para poder entender esto, tenemos que entender qué hacía la ley. ¿Qué era lo que hacía la ley con el pecado realmente? Cuando estábamos funcionando en una ley que no nos correspondía, porque estamos bajo la ley del espíritu de vida y estamos funcionando en una ley de letra muerta, que no es para nuestro tiempo. Cuando estábamos funcionando en esa ley, ¿qué hacía esa ley en nosotros? Eso es interesante que lo podamos ver y que lo podamos analizar. Y ya lo hemos visto. La ley es un ayo para llevarnos a Cristo. La ley evidenciaba la incapacidad del hombre para salvarse por sí mismo, era incapaz. La ley nos mostraba una realidad pecaminosa en la cual estábamos viviendo. ¿Qué hacía la ley en cada uno de nosotros? Por eso Hebreos 10:3 dice, porque estos sacrificios cada año, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. En los sacrificios que hacía se recordaban los pecados que habíamos hecho. La ley era precisamente hacernos ver nuestra incapacidad de poder lograr algo para subsanar, para quitar el pecado de nuestras vidas. El hombre no tiene nada que ver, el hombre no tiene injerencia ahí. Es Dios mismo, en su soberanía, en su acto soberano, en su voluntad soberana, que escoge a quien Él quiera y que le establece esa gracia a quien Él quiera. Es Dios y absolutamente Dios. Hebreos 10:18 dice, donde pues hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. En un nuevo pacto dice, donde pues hay remisión de estos pecados, ya para qué más ofrenda por el pecado. Y Cristo con una única y suficiente y absoluta ofrenda borró, quitó, anuló el pecado de nuestras vidas, quitó nuestra naturaleza pecaminosa. Así que por eso se habla la realidad del perdón de todo. Pero algunos no conciben esto y algunos viven en una culpabilidad. Algunos que si miran allí y ya son culpables de pecado, que si hacen esto son culpables de pecado. Y algunos entonces quieren como vivir rezando, como dice el dicho, rezando y pecando y empatando. Entonces, nunca más me acordaré de sus pecados, dice el Señor. Los hijos no sienten culpabilidad, ni los hijos no sienten temor de no ser perdonados. Ya hay una total, absoluta remisión de nuestros pecados. Ahora somos una nueva criatura, somos un nuevo hombre, somos nuevas criaturas que conformamos un nuevo hombre en el cual la naturaleza pecaminosa ha sido total y absolutamente quitada. Por eso ya no tenemos más conciencia de pecado, sino conciencia del perdón y de la gracia de Dios establecida en cada uno de nosotros. La pregunta para esta mañana sería, ¿tienes conciencia de pecado? ¿Cometemos errores? Claro que sí.
pero nuestra naturaleza de pecado fue exterminada, fue muerta allí en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. ¿Tienes conciencia de pecado? Pues quiero decirte algo. Cuando somos engendrados de Dios, dice Primera de Juan, dice que el que ha sido engendrado de Dios no puede pecar, porque no tiene esa naturaleza. Cometerá errores, sí, pero no es de su naturaleza de pecar. Cometerá fallas y desaciertos, sí, pero no es de esa naturaleza de pecar. Y cuando yo tengo ese engendramiento de parte de Dios, seguramente hasta los errores serán mínimos, será una mentirilla, una mala palabra, no sé, ¿qué será? Solo Dios lo sabe, pero serán realmente errores que ni Dios los está mirando. Porque dice Él, nunca más. ¿Cuándo? Nunca más. Repítelo allá en tu casa, nunca más, dice el Señor, me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. He borrado tu naturaleza pecaminosa y he quitado tus errores e iniquidades. Ahora eres una nueva criatura en la cual tú expresas la naturaleza del Padre eterno, la naturaleza del Dios maravilloso que tenemos. Entonces, Hebreos nos está mostrando esas riquezas, esa herencia de la gracia, ¿no? Que es la realidad de la gracia que ha sido establecida en nuestras vidas, la realidad de un cambio interno, la realidad de un perdón de todo, ya no hay culpabilidad por el pecado, pero también Hebreos nos muestra la realidad de una bendición eterna, de una bendición ¿qué? Eterna. Entonces ya somos hijos perdonados, ya no somos pecadores que buscan un perdón, ya somos hijos perdonados total y absolutamente. La realidad de una bendición eterna, Hebreos 8:3, al decir nuevo pacto, gracia, ese pacto de gracia, se ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Al decir viejo pacto, ya ese quedó anulado en la obra de Cristo, en ese nuevo pacto, en ese pacto eterno. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ya no funcionamos en ese viejo pacto, sino que hemos sido establecidos en un nuevo pacto conforme a su amor, conforme a su gracia. Él es el autor de nuestra eterna salvación. Por eso estamos hablando de una bendición eterna, de una salvación eterna. Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Humanamente no tengo injerencia en esto, vuelvo y lo repito, pero cuando Él establece su vida en mí, Él me da la capacidad de obedecerle. Es que no puedo obedecer. No, tú sí puedes obedecer. Tú eres un hijo y los hijos maduros, los hijos herederos, son hijos obedientes que acatan las normas del Padre. Como cuando estamos en la casa y papá nos dice no salgas, o papá nos dice no hagas esto, y obedecemos. Es el mismo modelo de funcionamiento. Acatamos lo que el papá nos dice para que nosotros seamos hijos obedientes. Por eso es el autor de eterna salvación para todos los que lo ves. Ahora la pregunta es, ¿cuántos hijos obedientes hay en esta mañana? ¿Sí somos hijos obedientes? Por el Zoom contestemos más adelante. ¿Sí somos hijos obedientes o no somos hijos obedientes? ¿O le obedecemos cuando nos conviene y le desobedecemos cuando... ¿Sí somos hijos obedientes o no? Nos dio una eterna redención, estamos hablando de esa bendición eterna, nos dio eterna salvación, nos dio una eterna redención. Hebreos 9:12, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué te puede sacar de esta eterna redención? Fuiste comprado con precio. Tú no tuviste que pagar nada, pero Él sí tuvo que pagar un precio. Él sí tuvo que dar
lo que más amaba por causa de nosotros. Él sí pagó un precio. Para nosotros fue totalmente gratis, gratuito la salvación, pero no para él hubo un precio. Para nosotros es un pacto incondicional, una gracia incondicional, pero para él sí había una condición, y era que tenía que entregar lo que más amaba, su propio hijo, y cumplir con una serie de cosas allí que habían sido establecidas, porque por eso dice que él cumplió toda la ley hasta lo último, para decir allí en la cruz consumado es, y establecernos en una eterna salvación, en una redención eterna, eterna, totalmente eterna. Tenemos una herencia eterna, Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de una herencia eterna. Somos herederos, pero no de cualquier cosa, mis amados. Somos herederos de una herencia eterna. ¿Qué nos puede quitar esto? Si esa herencia es eterna, ¿quién nos la puede arrebatar de nuestras manos? ¿O estás peleando aún con el diablo arrebatándole? Te arrebato lo que me quitaste. No, tú eres heredero de una herencia eterna. Si realmente tienes la convicción de que tú eres un hijo de Dios, de que tú eres un verdadero hijo de Dios, y como hijo eres obediente, y que como hijo tienes una bendición eterna, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Tienes una bendición eterna, tienes una eterna redención. Te aseguro que vas a entender la realidad de lo que es tener una herencia eterna. ¿Qué más cosas te heredó el Padre Eterno? Qué bueno que en esta mañana tú y yo pudiéramos debatir un poquito o hablar un poquito más que debatir, es conocer un poquito más de qué otras cosas espirituales nos heredó el Padre Eterno. Vida eterna, redención eterna, salvación eterna, herencia eterna, bendición eterna. Ya no somos hijos herederos, no hijos quejumbrosos que están reclamando cosas que ya tienen y que tenemos en Cristo Jesús. Hermano, creo que ha llegado el tiempo donde realmente empecemos a evidenciar lo que somos en Él. Una generación de hijos herederos que entienden la realidad de una bendición eterna, de una eterna salvación, de una redención eterna y de una herencia eterna. ¿Qué nos puede quitar esto, como dice el apóstol Pablo? ¿Qué nos puede separar del amor? ¿Cuál es el amor? La naturaleza misma de Dios, la eterna redención, la eterna salvación, la bendición eterna, la herencia eterna, todo eso está en el amor. ¿Qué nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús? ¿Tribulación o hambre? Peste, desnudez, angustia, enfermedad, riqueza, pobreza, enfermedad, salud. ¿Qué nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús? Somos movidos tan fácilmente por las cosas externas cuando tenemos una herencia interna tan maravillosa que Dios nos ha dado. A veces nos dejamos mover más por lo externo que por lo interno. Cuando mi herencia, mi bendición, mi salvación, mi redención, todo eso proviene de lo interno, de lo que Dios ha depositado en mí, de esa vida eterna que es Cristo mismo en mí. ¿Qué otras cosas me heredó el Padre Eterno? ¿Sobre qué he sido establecido en esta gracia? Quiero leerles solamente algunas cosas de la gracia que tengo aquí en un libro que he estado leyendo y que dice que es la gracia para nosotros. La gracia de Dios es el fundamento de nuestra identidad en Cristo. La gracia de Dios es el fundamento de nuestra identidad en Cristo Jesús. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia es el fundamento de mi identidad en Cristo. La gracia de Dios es la que sostiene nuestra posición. La gracia de Dios
es la que sostiene nuestra posición. Definitivamente esto es real en cada uno de nosotros. Romanos 5:2 dice que la gracia de Dios es la que sostiene nuestra posición. Por quien tenemos redención, entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ella es la que sostiene nuestra posición en Cristo Jesús. La gracia de Dios es la base de nuestro comportamiento. La gracia de Dios, el regalo, la herencia de su gracia en mí, es la base de nuestro comportamiento. Segunda de Corintios 1:12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. La gracia de Dios es la base de nuestro comportamiento. Wow. ¿Cuál es la base de tu comportamiento? ¿Cuál es la realidad de esa herencia que el Padre te ha dado? La gracia de Dios es la base de nuestro comportamiento. Segunda de Corintios 1:12 que estábamos leyendo. Nos hemos conducido en el mundo, pero es por la gracia. Con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Los demás van a ver en ti el reflejo de la gracia de Dios. ¿Qué están viendo en ti los demás? ¿Qué estás reflejando a los demás? Definitivamente, los demás tienen que ver en mí la gracia de Él. Los demás tienen que ver en mí la gracia de mi Padre eterno. La gracia de Dios es el fundamento de nuestro vivir. La gracia de Dios es el fundamento de nuestro vivir. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La gracia de Dios, el fundamento de nuestro vivir. Los demás van a ver que yo estoy establecido en un reino eterno, porque esa gracia es el fundamento de Dios. La gracia de Dios es el fundamento de la justicia expresada en nuestro comportamiento. Romanos 5:21, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La justicia reine para siempre. Que los demás vean la justicia de Dios gobernando mi vida, reinando en mi vida y manifestada en mi vida. ¡Wow! Tremendo. Que los demás vean esa justicia de Dios en mí, expresada de una manera poderosa, en una manera especial. La gracia de Dios es el fundamento de todo nuestro ser. Definitivamente, una de las mayores riquezas de la herencia, la mayor, por así decirla, creo que es la mayor riqueza de la herencia, es definitivamente la gracia. Es que sin la gracia no tenemos nada. Sin la gracia no podemos funcionar como hijos. Sin la gracia no tenemos la capacidad de hacer absolutamente, de reflejar nada. No tenemos la capacidad de ser luz y sal de la tierra. La gracia lo es todo en nosotros, porque la gracia es Cristo mismo en cada una de nuestras vidas. La gracia es la base de nuestra santidad. La gracia es la base de la santidad. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo te fue dada la gracia? Desde antes de los tiempos de los siglos. Qué privilegio ser un escogido por Dios, que no tiene nada que ver conmigo, con nuestros méritos humanos, sino que es por pura gracia, es por pura misericordia, es por puro amor. La gracia de Dios es nuestra fuerza para vivir. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Demanda algo de nosotros. La gracia está en mí, la gracia vive en mí, pero demanda un esfuerzo, ese querer como el hacer, sea activado en Cristo Jesús para funcionar como Él quiere. Esto no es fácil, mis amados. Mire la vida del apóstol Pablo.
Mire todo lo que él pasó, lo que él vivió día a día, con esfuerzo. Como un hombre desde la cárcel, donde seguramente sufrió tantas cosas, podía hablar de libertad, podía hablar de gracia, podía hablar de gozo, podía hablar de tantas cosas que yo a veces me pongo a mirar y digo, definitivamente si no es la gracia de Dios en la vida del hombre no es nada. En medio de estos tiempos donde hemos perdido seres queridos, donde nos ha dolido el corazón, donde hemos pasado situaciones difíciles, si no es por la gracia y el regalo de la gracia, la herencia de la gracia, no estaríamos aquí en esta mañana hoy. Esto no se trata de mí, esto no se trata de que me digan, esto no se trata de hacer, se trata es de su gracia en mí que me lleva a expresarlo en la generosidad, que me lleva a expresarlo en el amor, que me lleva a expresarlo en querer crecer, que me lleva a expresarlo en querer hacer por su buena voluntad. ¿Cuántas personas están padeciendo necesidades? Y perdóname el atrevimiento, ¿qué has hecho tú por ellas? Pero tenemos que expresar esa parte también. A veces me pongo a mirar gente necesitada. Quisiera tener más para darles, pero no, desafortunadamente no lo tengo. Por eso a veces les escribo, necesito mercados. No llega, pero tengo que hacerlo de alguna manera. Gracias, Señor, por la gracia de Él en nosotros. Si no es por su gracia, no es por nada. La gracia de Dios es nuestra fuerza para vivir. Pero tú, hijo mío, te dice el Señor, casa vida en plenitud, esfuérzate en la gracia, no en tus propias fuerzas, no en lo que quieras hacer, es en la gracia que me lleva a hacer el propósito de Dios. Es en la gracia que yo funciono y expreso esa vida de Cristo en cada uno de Dios. La gracia de Dios es la base de nuestro hablar. ¿Qué es lo que estamos hablando muchas veces nosotros? ¿Qué es lo que decimos muchas veces nosotros? Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Wow. Nuestra palabra tiene que estar sazonada por la gracia, o si no hablaremos, como dice la misma, hablaremos cosas vanas, infladas, truanerías, palabras corrompidas nunca salgan de vuestra boca, dice el Señor. Pero cuando hay una palabra, cuando la gracia me gobierna, seguramente la palabra es sazonada con la gracia de Dios. Y la van a recibir aquellos que necesitan una palabra de gracia, de crecimiento, de formación en cada una de las vidas. La gracia de Dios es definitivamente la razón de nuestra suficiencia, absoluta suficiencia. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. Wow, mi amado, quiero ya terminar con esto. La gracia de Dios es suficiente para tu vida. Tú no necesitas nada más. Ella te guiará, ella hará que tú obres, ella deposita en ti el querer como el hacer, ella te guía a toda verdad, ella es la luz, ella es la verdad, porque la gracia es Cristo mismo en nosotros. Señor, gracias por tu gracia. Gracias, Señor, porque tu gracia me basta, tu gracia me es suficiente. Y en medio de las adversidades, hoy como hijo tuyo, reconozco que es solamente por tu gracia. Ayúdame a manifestar esa gracia en el amor, en la expresión de Cristo mismo en mi vida, en expresar a los demás lo que soy, en la generosidad, en la honra, Señor, en la necesidad de conocerte y de crecer en ese conocimiento, en la necesidad de no tener temor muchas veces, en la necesidad de no vivir acorralado por el mundo, en la necesidad de no amoldarme a las cosas del mundo, sino vivir conforme a tu gracia, que es el imperativo en mi vida. Gracias, Señor, por cada uno de los miembros de Casa Vida. Gracias, mis amados. Ya en 5 minutos nos conectamos por Zoom a las 10 en punto. Nos vemos por el canal de Zoom para que
hablemos un poquito para que podamos responder esas preguntas que nos estábamos haciendo. Gracias, bendecidos en Cristo Jesús.